Muy buen día, hermanos míos. Dios les bendiga a todos ricamente. Es una bendición otra vez estar en la casa de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y le damos a Él toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias a nuestro Dios por la bendición de una vez más juntarnos. Y qué bueno, hermanos, estar aquí otra vez. Qué bueno verlos, qué bueno saludarnos de nuevo, abrazarnos así a la distancia, pero el abrazo en Cristo que siempre es tan bueno y tan necesario. Así que es una bendición, hermanos. Gracias por sus oraciones para su servidor. Gracias por todo. Estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, mejor todavía estar aquí, ¿verdad? Y compartir una vez más como hermanos en Cristo. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, para que después oigamos algunos himnos. Mientras tanto, hermanos, vamos a estar alabando a nuestro Dios desde nuestros corazones, sin poder tener himnos congregacionales, y vamos a durar un tiempecito así hasta que podamos, para evitar cualquier situación. Así que por ahora tenemos que hacerlo así, hermano. Yo confío en Dios que pronto podamos, como dice la palabra, mirarnos a rostro descubierto, ¿verdad? Sí, porque ahora no podemos así. Así que vamos a orar. Los que puedan ponerse de pie, un momento para tener este tiempo de oración. Padre bueno, Dios de los cielos, gracias, Señor bendito, por tu gran amor y tus grandes y muchas misericordias. Gracias, Señor del cielo, por darnos esta nueva oportunidad de estar en tu casa, Señor. Y como anhelamos, Señor bendito, que tus atrios sean abiertos para entrar en ellos, Señor. Como anhelamos, Padre, que tu iglesia pueda reunirse sin tantas limitaciones, Padre, para hacer lo que a ti te agrada y lo que tú nos mandas, Señor, de congregarnos y en ese congregarnos, Señor, alabarte, honrarte, glorificarte, Padre, y tener esta bendita comunión contigo y los santos unos con otros. Padre, usa tu palabra en este día para bendición nuestra y ayúdanos, Señor, a alabarte desde nuestros corazones mientras escuchamos los himnos que tus siervos, los músicos, Señor, van a interpretar. Bendícenos en este día y gracias, Dios bendito, por tu amor grande. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos míos. Gracias.
Muy bien, gracias hermanos míos. Buen día otra vez. Dios les bendiga a los que no he visto, no había visto. Solamente hermanos míos, siempre para recordar algunas cosas. Sé que todo esto, hermanos, en la medida que el tiempo pasa, pueden pasar dos cosas, hermanos.
o medio nos olvidamos. Y les soy honesto, a veces pasa conmigo. Estamos en la casa ahí estos días que estuve por necesidad confinado, no porque tuviera nada, sino por, ya saben, ya les he explicado. Y cuando a uno le toca salir, bueno, pues allá adentro uno no está usando mascarilla ni nada por el estilo. Entonces cuando uno sale, a uno se le olvida, porque medio se le olvida. Pasa eso, pero también puede ocurrir lo otro, hermano, el otro extremo. Y es que entonces tengamos más temor de la cuenta. ¿De acuerdo? Así que debemos cuidar ambas cosas. Y por favor, hermanos, recordemos algo. Vamos a tomar en consideración bueno, aunque estén, bueno, sí, está bien. Marcelina, vengan acá. Así, vengan, Albert. Exactamente, ahí se pueden sentar juntitos, ahí no hay problema. Gracias, mis hermanos. Así que le guardamos primera fila. ¿Cómo se llama? Platea, clase A, VIP. Entonces, hermanos, oiga, guarde todas las medidas necesarias. ¿Cuáles son esas medidas necesarias? Distanciamiento, hermanos. Su mascarilla, no la olvide. Cuando vaya a salir, aunque sea en su vecindario, acuérdese, aunque sea en su vecindario, aunque sea con los vecinos que vaya a hablar, no importa con quién sea, póngase su mascarilla, eso es necesario. Y también, muy importante, es la higiene. Salió a hacer una diligencia donde quiera que fuera, en el primer lugar, sea en el mismo establecimiento donde va a estar, y hay lugar donde lavarse las manos, vaya, y lávese las manos, vaya. Acabo de pasar por 3 aeropuertos, digamos 6 aeropuertos ida y vuelta, ¿verdad? Y como llega tanta gente de tantos lugares, sobre todo que uno tiene que estar, cuando tiene que esperar mucho para un vuelo de otro, y llega tanta gente de muchos lugares y entran y salen, y en esa puerta por donde se va a entrar al avión, bueno, pues ahí se sentó un grupo y después vino otro y después vino otro. Bueno, pues entonces usted no sabe, y ahí hay que estarse lavando la mano a cada momento. Le puso la mano a un asiento, a algo, y ya tiene que ir a lavarse las manos. Andar con su gel antibacterial Es decir, esas medidas, hermanos, son necesarias. Creo, hermanos míos, creo que la mayoría de la gente que se contamina es por una buena dosis de descuido. Obviamente, gente que trabaja en hospitales, en lugares así, ya ahí no es cuestión de descuido porque están metidos, como decimos en buen dominicano, en la candela. Pero el resto que no estamos haciendo ese tipo de cosas, en los lugares donde estamos, si tomamos esas medidas prudenciales, es muy difícil, hermano. Así que hagamos eso. Y creo que todo estará bien con la mayoría de nosotros si hacemos eso. En su lugar de trabajo, ya yo me imagino que tienen su protocolo, usted se cuida, usted busca la manera, busca la forma. El hecho es que nos cuidemos, eso es necesario, ¿de acuerdo? Así que si tomamos, hermanos míos, estas medidas, creo que vamos a salir airosos con la gracia de Dios, para que el Señor siga bendiciéndonos, ayudándonos y nosotros seguir adelante en todo lo que tenemos que hacer. Así que Dios le bendiga a todos, hermanos, y vamos a tomar en cuenta todas estas cosas. Bien, vamos a dejar tomar las ofrendas para
al final, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios ahora, si son tan amables. Libro de Génesis, capítulo número 3. Libro de Génesis, capítulo número 3. Libro de Génesis, el capítulo número 3. Los que pudieran ponerse de pie, hermanos, los que puedan ponerse de pie. Y vamos a leer versículo 6 hasta versículo 12. Libro de Génesis, capítulo número 3, versículos 6 al 12. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor bendito. A partir de ella, Señor, y de la lectura que hemos tenido en esta mañana, bendícenos. Ilumina, Dios del cielo, a cada uno de nosotros. Y trae, Señor bendito, la enseñanza que tú deseas, que tú quieres. Oro, Señor, para que estés con tu servidor. Me conoces, Señor del cielo, y sabes de mis limitaciones, Señor. Por eso clamo y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, esté conmigo para hablar tu santa y bendita palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, en este día. Y gracias por la bendición de una vez más reunirnos en tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos míos. Gracias. Quisiera, hermano, que nos quedáramos con el versículo 12, y a partir del versículo 12 es que quisiera que miráramos la enseñanza que quisiera que viéramos en este día. El versículo 12 dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aunque está aquí el hombre hablando, quisiera que nos enfocáramos sí en lo que la palabra de Dios dice respecto al matrimonio y respecto al marido aquí, pero que no dejemos de lado, y como vamos a tocar, el hecho de la esposa, el hecho de los hijos. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana acerca un poquito de la familia. Y quiero hablarles, justo, hermanos, solo lo que dice allí la palabra de Dios. En el versículo 12, la mujer que me diste por compañera. Quédese con esa frase allí en su cabeza. La mujer que me diste por compañera. Ahora, clave en su mente
clave en su cesera esa expresión. La mujer que me diste por compañera. Y quédese con ella ahí. Y repítala de vez en cuando mientras vamos hablando la palabra de Dios en esta mañana. Todos sabemos, hermanos, que la dinámica de vida en la que estamos viviendo ha puesto a la humanidad, o digamos, para hablarlo en términos más personales, nos ha puesto a prueba en múltiples aspectos. Y uno de esos aspectos claves es el hogar. Hemos hablado algunos aspectos en este sentido, y por eso, hermano, quisiera tocar el tema un poquito de la familia hoy en este sentido. Porque ahora mismo, hermanos, es importante que nosotros veamos, que miremos ciertos aspectos de la vida familiar. Ahora estamos más juntos que nunca por obligatoriedad. Y esto, hermano, tiene un sentido. Dije, estamos más juntos ahora por obligatoriedad. Se supone que no es un asunto de por obligatoriedad. Debiera ser, hermanos, lo normal. Solamente que obviamente estamos fuera de la casa, en trabajos, qué sé yo, los asuntos laborales y otros aspectos sociales, pues a veces no nos permiten tener tanto tiempo con la familia. Entonces yo quiero ver esto, todas estas cosas, hermano, no todo en el sentido negativo propiamente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, sino también mirar aspectos que son positivos. Y ya hemos hablado tanto acerca de esto, precisamente aquí, en ese punto, hermanos, del hecho de que estamos juntos y que podemos compartir un tanto más. Recuerde que la vida en matrimonio siempre será la misma de acuerdo con los propósitos de Dios, siempre será la misma. No importa lo que ocurra. El propósito de Dios del principio respecto a la vida de matrimonio, la vida familiar, es exactamente la misma para el día de hoy. Exactamente. Cuando leemos en Génesis capítulo 3 y leemos el versículo 12, Adán lo que hace es que argumenta a Dios, no le estoy diciendo ya, ¿verdad? Porque eso es ya tema conocido. Dios puso al hombre y la mujer en el huerto del Edén y le dio mandamiento, le dijo qué tenía que hacer, qué tenían que hacer, le dio mandamiento expreso a Adán y le dijo tienes que hacer esto, esto, esto. Y obviamente que también Eva tenía que asumir aquello como responsabilidad también. Y después que desobedecen a Dios, entonces cada uno da su argumentación. En el versículo 12 lo que encontramos es que Adán le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Pero note, hermano, no sé si lo había visto desde este punto de vista. Y aunque cada quien, en el caso de Adán y Eva, pudiéramos decir, y siempre argumentamos todo eso, que cada uno da un argumento como excusa. Cada uno. Cuando reflexionamos bien y leemos bien el pasaje de la Escritura, lo que encontramos, hermanos, es que tanto Adán y Eva le están echando la culpa a Dios. Note, no es que dice eso allí expreso. No es que expresamente, hermanos, dice la palabra de Dios eso. No es eso. Ahora, note lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 13, el versículo 13, hablando de Eva, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y es como repitiendo la misma frase que acaba de repetir Adán.
la serpiente que tú creaste, y no estoy añadiendo, hermanos, nada a la palabra de Dios, es tomando lo que dice allí la palabra de Dios. La mujer dijo, la serpiente me engañó. ¿Quién puso la serpiente allí? ¿Quién la puso? Ah, bueno, que si no hubiera puesto la serpiente, bueno, quizá el maligno lo que agarra es el monito. Y si Dios no hubiera hecho una serpiente y no hubiera hecho un monito, bueno, pues el maligno que iba a tomar a cualquier animal, tomó la serpiente. Es en otras palabras lo que Eva está diciendo. Porque la serpiente la creó Dios y Dios la puso allí. Ahora, Adán echa la culpa a la mujer, pero ¿quién fue que hizo a la mujer? Fue Dios. Fue Dios que sacó una costilla de Adán, ¿ok? E hizo la mujer, y dice la palabra que se la llevó, que se la dio. Nota el capítulo 2 y el versículo 22, lo que dice es, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es como que Eva le está recordando, Adán le está recordando a Dios, acuérdate que tú me dormiste, hiciste caer sueño sobre mí, y sacaste una costilla, e hiciste una mujer, y me la trajiste. Y es cierto que yo dije, en el versículo 23, yo dije, es como si Adán estuviera hablando con Dios, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En consecuencia, hermanos míos, siempre estamos procurando hacer responsable a Dios. Y eso es lo que el mundo hace hoy también. ¿Ha oído tantas veces la expresión de por qué? Que la gente dice, ¿y por qué permite tal Dios tal o cual cosa? ¿No le parece que es exactamente el mismo argumento? Ah, bueno, que explotó un depósito en Beirut, un depósito de bueno, se supone que cosas de, ¿cómo se llama? Agricultura, de eso, ¿cómo que se me va el nombre, verdad? Pero todas esas son explosivos a fin de cuentas. Yo no sé de esos asuntos y vamos a tomarlo tal cual las noticias lo dicen. Ah, bueno, pues ¿sabe cuál será el argumento de mucha gente? ¿Por qué Dios permite eso? Y cuando hay catástrofes, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora con esta cuestión del COVID-19, la pregunta de la gente es, ¿y por qué Dios? Pero no estamos mirando, amados hermanos, no estamos mirando la maldad del hombre, la maldad en el corazón del hombre. El plan paralelo del maligno con el plan maravilloso de Dios. Entonces, es fácil echarle siempre la culpa al otro. Siempre es fácil echarle, en este caso, la culpa a Dios y hacerlo responsable. Y note, hermanos, que es lo que estamos mirando. Ahora, al ver todo esto, hermanos, y volver otra vez a Génesis capítulo 3, el versículo 12, donde dice la palabra de Dios que el argumento de Adán es la mujer que me diste por compañera. Y le dije que no se olvide que agarre esa expresión ahí, que se la ponga aquí adentro, porque es bueno que la mantenga ahí por lo que vamos a hablar a continuación. Ahora, la compañera que Dios le dio a Adán fue para algunos aspectos y entre muchos quisiera que miráramos tres cosas básicas en esta mañana. La mujer que me diste por compañera, ¿para qué fue? ¿Cuál era el propósito de Dios con eso? Hermanos, si al momento de hablar de la familia es donde debemos tomar todas estas cosas y ponerlas ahí en perspectiva en el plano del matrimonio, en todo lo que tiene que ver con la vida matrimonial y cómo Dios lo ideó, me
o nos introdujimos al decir, hermanos, acerca de que la dinámica que estamos viviendo ahora mismo en la vida familiar puede ser muy tensa o puede ser un poquito más flexible. Yo creo que ahora usted ha entendido un poquito más a su esposo, ha entendido un poquito más a su esposa, o lo odia más o lo ama. No lo odia, no es. Entienda, tómelo en el justo contexto de lo que estoy diciendo. O lo amará más o lo querrá menos, no sé. Pero yo espero que sea que lo ame más y que la ame más. Ahora bien, hermanos, la compañera que Dios le dio a Adán, en primer lugar, fue para responsabilidad. Y ya hemos visto eso, hermanos, en alguna otra ocasión en el versículo 24 del capítulo 2. El penúltimo versículo del capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermano, eso es responsabilidad. ¿Sabe por qué es responsabilidad? Porque mientras el hombre vive en casa paterna, en la casa de los padres, no asume responsabilidad total. Esa es la verdad. Porque allí se le dispensan una serie de cosas. Se le dispensan una cantidad de facilidades. Y no es necesario asumir responsabilidades puntuales. No es necesario. Y esas responsabilidades, hermanos míos, empezamos a tomarlas cuando nos casamos, como dice la palabra de Dios, dejamos a papá, a mamá y nos unimos al versículo 3, al versículo 12 del capítulo 3, hermanos. La mujer que me diste por compañera, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a esa compañera que Dios le dio, a esa mujer que Dios le dio por compañera. ¿Ok? Y a partir de aquí, ahora las cosas empiezan a ser diferentes. Mientras el hombre vive en casa paterna, es dependiente en muchos sentidos. Asumir responsabilidades refuerza el carácter y es lo que necesitamos. Y nos da una visión correcta de las decisiones de la vida. Dicho sea de paso, hermanos, quizás algunos de ustedes, no sé usted, en el caso de su servidor, cuando nos casamos, mi esposa y yo nos casamos, ¿qué decirle? Yo viví, hermanos, no era hijo único, porque yo no soy hijo único, pero en el caso de mi hermano Andrés, que fue que me crió, y la hermana Mercedes Ogando, era hijo único. Vivíamos los tres en la casa. Yo tenía una habitación amplia para mí solito, con todas las comodidades, donde quiera que íbamos. Cuando se casaron vivíamos en el ensanche Espaillat. Nos mudamos a las Américas. Después nos mudamos allá a Lucerna, Prados del Cachón, exactamente Prados del Cachón. Allí en Prados del Cachón nos mudamos en una casa nuevecita. En todos esos lugares donde vivimos, yo viví siempre a mis anchas, con una habitación para mí, desde siempre. Bueno, cuando nos casamos mi esposa y yo, sí vivíamos en una casa modesta, pero si vamos a hablar de comodidad, hermanos, yo estaba
en lo que es por definición comodidad de espacio, porque yo tenía una cama para mí solo, tenía una habitación para mí solo, tenía todo para mí solo. Y sé, hermanos, que muchos de ustedes, algunos de ustedes, cuando se casaron, tuvieron que vivir en una habitacioncita, probablemente. Mientras tanto, y después, si ya estaban en la universidad, siguieron trabajando en un trabajito, terminaron sus estudios, la vida empezó a cambiar y Dios les proveyó cosas mejores. Así pasó con mi amada esposa y su servidor. Y por la gracia de Dios yo puedo decir que vivo en un lugar de privilegio. Pero no fue así, hermanos. Cuando le estoy diciendo esto, cuando le hablo esto, hermanos, es para hablar acerca de asumir responsabilidades. Y que uno asume estas responsabilidades y esto ayuda a reforzar nuestro carácter. Y las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante ahora son bien pensadas, muy reflexionadas. De modo que Dios le dio una esposa a Adán, no para que Adán lo viera como un tropiezo. Eso es un aspecto importante, hermano. Es lo que dice el versículo 12. La mujer que me diste por compañera, esa mujer que me diste por compañera, ella me sirvió de tropiezo, fue ella la que me sirvió de tropiezo. Y no es, hermano, para que miremos desde ese punto de vista. No. Lo que Dios le está diciendo, cuando yo te la di, pensé en aumentar tu nivel de responsabilidad y así fortalecer mucho más tu carácter, entre otras tantas cosas. El asunto, hermanos míos, es que no siempre ocurre esto. No siempre es así. Pero sí debe ser. Entonces, la compañera que Dios le dio a Adán, hermanos, en primer lugar, fue ¿para qué? Para responsabilidad. Para que adquiera responsabilidad. Todo hombre tiene que adquirir responsabilidades. Y su responsabilidad principal es su familia. Dios no le da a su familia para que lo vea como un tropiezo, como un estorbo, como algo para sufrimiento. No, hermanos, la familia es para disfrutarla. Para disfrutarla. Disfruto tanto, hermano, tener a mis nietos y verlos. Una de las cosas que sufrí en todos estos días, hermanos, era el no poder verlos y abrazarlos. Ya saben, por un asunto, hermano, de prudencia, después de haber pasado por varios aeropuertos, entonces debía mantener un tiempo de cuarentena hasta que me hiciera una prueba y saber cómo iba todo. Y qué bueno que todo está negativo, no hay ningún problema. Pero todo esto, hermano, mire, me causaba que yo quería ir a la casa, entrar, darle un abrazo a mis 3 nietos, a mis 2 nietecitas. A Isabela, que se me encarama como si fuera una arañita. Una arañita es así mismo. Hay arañitas así de ese color, que son como amarillitas. Pero, hermanos, eso es para disfrutarlo. ¿Ok? Porque Dios nos da la familia para eso. En segundo lugar, hermanos, en el versículo 23 leemos capítulo número 2 y versículo 23. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
la compañera que Dios dio a Adán fue para protección mutuas, o para que cada uno se protegiese. O sea, Dios, hermanos, da un compañero o una compañera es para protección. Y cuando dice aquí la palabra de Dios que Adán dice, ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esa parte, hermanos, es la que tenemos que tomar. Y eso implica, hermanos, es lo que implica protección. Y lo que Dios le está diciendo a Adán, y Adán está comprendiendo, ese hueso de mis huesos y carne de mi carne, ese hueso y esa carne, hermanos, es para decir, estamos hechos del mismo material. Hechos del mismo material, y aunque Dios formó al hombre del polvo de la tierra, digamos que ahora Eva fue hecha del mismo material procesado. El mismo material procesado. Si usted se come una guayabita de una guanábana o una chinola, que usted la desprende del árbol propiamente, y usted se come una gelatina, o usted se come una, ¿cómo se llama lo que hacen de esas frutas? Mermelada, esa es la palabra. Usted se está comiendo lo mismo procesado. Eva era del mismo material, y si se le hiciera un análisis de sangre a Adán y Eva, ¿sabe qué va a surgir? Exactamente lo mismo. Glóbulos blancos, glóbulos rojos. Todo, hermano, todo va a ser igual. La química sanguínea, igual. Es decir, los dos serán frágiles, con la misma inclinación a caer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya leímos la cita bíblica, versículos 6 y 7 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que eran frágiles y que tenían la misma inclinación para caer por su fragilidad. Eres igual que yo, Eva. Eres frágil igual que yo. Tiene las mismas inclinaciones, tenemos el mismo problema. Pero también tenemos la misma inclinación a justificar nuestros errores. Y ya le hemos leído capítulo 3, versículos 12 y versículo 13. Tenemos la misma inclinación a justificar nuestros errores. Estamos, hermanos, hechos del mismo material. Por eso, hermano, es que no debemos estar criticando tanto al otro. No critique tanto al otro porque usted está hecho del mismo material. No juzgue tanto al otro porque estamos hechos del mismo material. No le diga al otro justamente lo que usted es. No le eche en cara al otro justo lo que usted es. Porque estamos hechos de lo mismo. Y en ese sentido, hermano, entonces necesitamos esa protección del uno y del otro. Pero déjeme explicarle 4 cosas, hermanos, que son las que pudiéramos encontrar en este versículo 12 del capítulo 3 y que le hemos dado muchas vueltas. El versículo 12 dice, que es nuestro versículo que le dije que lo tuviera allí en la memoria, y que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa mujer que me diste por compañera. Hay varias cosas aquí que debiéramos ver y solamente les voy a dar 4 cosas así, solamente sin mucha explicación.
En primer lugar, encontramos que probablemente Adán, bueno, ya lo dijimos, sin probablemente, en la reflexión que hacemos, hermanos, Adán le está echando la culpa a Dios, número uno. La mujer que tú hiciste, la mujer que tú creaste, la mujer que sacaste de una de mis costillas, esa que tú me diste. En segundo lugar, que Adán le estaba echando la culpa a la mujer. Y sí, claro, eso es lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Número uno, lo que estamos mirando es que le está echando la culpa a la mujer. Número tres, es también una manera de evadir la responsabilidad directa que él tenía. Mire el versículo 17 del capítulo 3. Versículo 17 del capítulo 3 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, o sea, Dios le dio mandamiento expreso a Adán, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, hay otra cosa, hermano, que sacamos de allí también, es el hecho de evadir la responsabilidad que Dios le había dado. Somos evasores, hermanos, no solamente evasores de impuestos, somos evasores de muchas cosas, empezando, hermanos, que nos gusta evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Note qué es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Que te mandé diciendo, yo te mandé. Y ahora tú quieres evadir esa responsabilidad diciéndome la compañera que me diste. Y número 4. Adán también está procurando justificar su acción como algo que no conllevaría disciplina. Hacer algo, lo que estoy haciendo, lo que sucedió, y te estoy dando todas estas explicaciones, Señor, y te estoy diciendo que la mujer que tú me diste por compañera probablemente es el hecho de que Dios le había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Justificar su acción como algo que no debía conllevar disciplina. Y eso está implicado también, hermanos, en este capítulo, en este versículo 12 del capítulo 3. Por el hecho, hermano, de que somos débiles, es que necesitamos protección. Hay un dicho de los gobiernos que a las masas con más necesidades son las que necesitan ser más protegidas. En la práctica eso no es así. Ya lo sabemos, si tomamos como ejemplo nuestro país, eso no es verdad. Pero no nos vamos a meter en política, porque miramos todos esos varios hermanos y pasa un gobierno y pasa otro y otro y otro y otro y otro y otro, en las mismas condiciones exactamente. Pero sí, hermanos, los que son más débiles son los que necesitan más protección. ¿Sabe por qué razón? Una de las cosas que estamos mirando es el hecho de que la compañera que Dios le dio a Adán, eso era para protección mutua de ambos. Protección de Adán, protección de Eva, porque eran débiles ambos, los dos inclinados a los mismos pecados, a los mismos errores, igual que nosotros. Hermanos, el matrimonio, Dios lo creó, Dios lo hizo, entre otras cosas, para ayudarnos con eso. Yo sé, hermano, que soy yo, no sé usted, yo sé que soy
débil, y mi esposa es la que refuerza muchas de esas debilidades. Sé que tengo muchas inclinaciones que no son las mejores, y mi esposa es la que refuerza esas inclinaciones para que no sean tan desastrosas. No le estoy diciendo, hermano, que soy un delincuente, usted sabe que no. Pero yo creo que usted sabe lo que le estoy diciendo. Creo que usted entiende lo que le estoy diciendo. Como mujer y como hombres, usted sabe qué es lo que estoy diciendo. Pero número 3, hermanos. Número 3. Capítulo 4, el versículo número 1. Capítulo 4, versículo número 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En tercer lugar, hermanos, la compañera que Dios dio a Adán fue para que se enfocara en la vida. Se enfocara. Las cosas, hermanos, ahora no son las mismas. En el contexto de Adán y Eva, ¿verdad? No son las mismas. En el capítulo 3, ya leímos este versículo 7, que dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos sus ojos. Ya, no es lo mismo, hermano, ahora, no es lo mismo. Ahora sus ojos fueron abiertos. Ahora han pasado de una dispensación de inocencia a una dispensación de conciencia. El versículo 10 dice del capítulo 3, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note que dice la palabra de Dios, hay 3 cosas allí que la palabra de Dios dice, que ahora Adán ha salido de esa inocencia que tenía, de esa dispensación de inocencia inicial, como Dios lo creó. Somos, hermanos, entre paréntesis, somos nosotros dispensacionalistas. ¿Qué significa dispensacionalistas? Hay, hermanos, en toda la palabra de Dios, en toda la escritura, unas 7 dispensaciones. Y una dispensación es un período de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Un período de tiempo, sea del tiempo que sea, de la extensión que sea, en la que Dios trata con el hombre. Ahora estamos viviendo el período de la gracia de Dios. Este período dispensacional. La primera dispensación, el primer período, fue esa en la que Adán y Eva estaban allí, hermanos, y dice la palabra de Dios que ambos estaban desnudos y no se avergonzaba el uno del otro. No había problemas. No había nada en su mente ni en su corazón de por qué avergonzarse. Ahora ha pasado, hermanos, esa dispensación de inocencia y ahora entran a una segunda dispensación de conciencia, de saber lo que no sabían. Y ahora dice la palabra de Dios que tenía miedo. Antes no lo tenía. Ahora se está mirando desnudo. Ahora se está poniendo a reflexionar que está desnudo. Antes no. Antes no se escondía. Y ahora se está escondiendo. Entonces, hermanos, las cosas no son iguales. Y como no son iguales, hermano, ahora tiene que enfocarse. Ahora tiene que tomar decisiones diferentes y ahora su obediencia, yo diría, siempre será el mismo nivel de obediencia a las cosas de Dios, siempre ha de ser el mismo. Pero ahora tenía que tomar un mayor nivel de obediencia, de agarrarse de Dios, de seguir más a Dios, porque ahora tenía muchas cosas que no tenía antes, negativas. Y eso es un problema, hermanos.
Pero también dice la palabra de Dios que ahora fue echado del huerto. Versículo 19, mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó. Ahora, hermano, las cosas no son iguales. Ya no va a vivir en ese lugar maravilloso, hermano, donde ni siquiera tenía que usar ropa, porque el clima era un clima perfecto, perfecto, hermanos. No hacía tanto calor que tuviera que estar metido en un aire acondicionado. Y no hacía tanto frío que tenía que buscar una capa para ponérsela encima. Un clima perfecto, agradable. Eso se acabó. Porque ahora las cosas no son las mismas. Cuando Dios vio a Adán solo, es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, le dio esposa. Capítulo 2, el versículo 20, versículo 22, que ya leímos, eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Y Dios los mandó a multiplicarse, versículo 27 y versículo 28. Ahora hay una nueva visión de la vida. Aunque ciertamente Dios le mandó a que se multiplicasen, pero ahora, hermano, lo que hemos leído en el capítulo 3 es que van a tener esos hijos no en la condición que Dios quería que lo tuvieran. Ahora van a tener esos hijos en una condición difícil, en una condición extrema. Ahora Adán iba a saber lo que era, mire el sudor de la frente. No sudaba, hermano, Adán no sudaba. Estoy pensando, hermano, aunque me sale eso aquí de ahora, sí, de decirlo, pero es cierto, si había, hermanos, un clima maravilloso que no hacía calor, ¿de dónde iba a sudar? Pero menciona ahora la palabra de Dios, ahora mira, vas a labrar la tierra. Antes no, todo lo tenía ahí. Y por ahí iba, mire, iba a andar Abel, Caín y todos los que vinieran correteando y comiendo manzana, uva, pera, de todo. No tenía que preocuparse Adán para nada. Ahora, hermano, las cosas son diferentes. Ahora tiene que fajarse a lo macho, como dicen los mexicanos, para tener el sustento. Y otra cosa, hermanos, ahora van a tener hijos diferentes. Lee el versículo 2 del capítulo 4. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Cuando seguimos leyendo, hermanos, encontramos la razón por la que uno era de una manera y el otro era de otra. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Ahora, hermanos, van a tener que lidiar con hijos con temperamentos diferentes. Dicho sea de paso, encontramos que más adelante uno mató al otro. Porque las cosas, hermanos, son diferentes ahora. Ahora las cosas no iban a ser iguales. Dios les dijo sí que se multiplicaran. Y si era bajo esa condición, bajo esa dispensación de inocencia, Caín y Abel, hermanos, no les iba a suceder lo que sucedió después. Creo, hermanos, que eso lo podemos sacar de lo que la palabra de Dios nos dice sin irnos a una mala interpretación, a una hermenéutica equivocada. Ahora tenían que aprender a ser padres, entender a sus hijos, guiarlos, enseñarlos.
porque las cosas no eran iguales. Es decir, hermano, que esa compañera que Dios le dio a Adán fue para que él se enfoque en la vida. Y tenemos que enfocarnos, hermanos. Tenemos que seguir propósitos. En la vida se siguen propósitos. En la vida no se vive así. Me levanté, me cepillé, me enjuagué la boca, fui al baño, comí algo si encontré. No, hermanos, hay propósitos, hay que enfocarse en la vida. Y cuando no vivimos enfocados, conociendo la situación, sabiendo lo que tenemos por delante, qué difícil es, hermanos míos. Y sobre todo, tenemos que enfocarnos con la familia, en la familia. Enfóquese con los hijos. Leímos, hermanos, en el versículo 2, que Caín y Abel eran gentes diferentes. Y así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Nuestros hijos debemos guiarlos, hermanos, según ellos son. Entenderlos según ellos son. Enseñarlos según ellos son. Enfóquese en sus hijos. Después que los tenemos, hermanos, enfóquese en ellos. Hubo un orador norteamericano era un hombre esclavo, un negro esclavo, y luchó mucho por la emancipación de su clase. Él mismo llegó a ser libre y luchó para que en Estados Unidos no se vieran a los blancos y a los negros tan diferentes, sino verlos como humanos. Y él dijo la siguiente frase: es más fácil construir niños fuertes, niños sanos, que reparar o arreglar hombres rotos. La razón, hermano, por la que hay que enfocarse en los hijos es porque en la medida que nos enfocamos y sabemos lo que queremos sacar de ellos, enseñarles la palabra de Dios, los estamos criando niños fuertes, sanos. Pero si los soltamos, hermanos, después será muy difícil repararlos o arreglarlos. Difícil, para no decir imposible. Por eso las cárceles están llenas de adolescentes. Y cuando preguntamos en qué están esos adolescentes en la cárcel, ¿por qué fueron allá? De todos los delitos, hermanos. Violaciones, asesinatos, vicios, adicciones. Porque pienso, hermanos, que muchos padres no nos enfocamos en la familia. Ciertamente así es. ¿Sabe por qué Dios le dio, como Adán preguntó, la mujer que me diste por compañera? Hermano, eso nos ayuda a enfocarnos. Cuando usted y yo vivimos en familia y un matrimonio según lo que Dios manda, según lo que Dios dice, nos enfocamos. Eso es importante. No termina con los hijos. Se fueron, se quedó el nido vacío, se casaron, terminé. No, no termina. Oiga, no termina, hermanos. Es para que lo sepa.
Todavía tiene que seguir ayudando ahora a su hija, a su hijo, a criar a sus hijos. No, mi hija, mira, esto se hace así, así, así. No, mi hijo, pero mira, esto así, así, así. Así que los que están criando ahora y pensaban que cuando los hijos se casaran ya acabaron, ahora es que le falta. Y usted va a ser un coayudante, un ayudante de sus hijos en la crianza de los nietos. No lo cría usted, ¿eh? Yo no le estoy diciendo eso. Porque si lo cría usted, lo daña, dañadito. Dañado lo daña. Usted va a ser ayudante. Así que, hermanos míos, la expresión de Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera, es para bueno, hermano. Adán no lo estaba mirando como cosa buena, pero era para bueno. Era para ayudarnos, hermanos. Es para ayudarnos. Mírelo así. Y enfoquémonos en la familia. Ya usted sabe, hermano, que en esta tierra tenemos dos cosas importantes. Número uno, Dios primero. Y número dos, la familia, que vamos a llevarla a número uno. Vamos a llevarla a Dios. Vamos a crear a nuestros hijos para Dios. Vamos a enfocarnos en eso, hermano. Recuérdese, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Gentes diferentes, niños diferentes. Enfóquese bien, hermano mío, para que tengamos lo mejor de nuestros hijos y de nuestra familia. Tengamos lo mejor de nuestra relación de matrimonio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en este día. En el nombre de Cristo te pido y te suplico de tu bendición, de tu gracia. Tú nos des sabiduría, Dios del cielo, sabiduría de lo alto, inteligencia espiritual, mucha inteligencia espiritual, Señor, para lograr entender lo que tú quieres de nosotros. Y que ese compañero, esa compañera que tú nos has dado, Dios del cielo, lo hiciste para bendición. Ayúdanos a entenderlo. Y que cada uno, Dios del cielo, pueda desempeñar su rol según tú nos mandas. Que encajemos, Señor, de una manera perfecta en lo que tú nos has dicho. Bendícenos en este día, gracias por este tiempo de primer culto, Señor. Dirígenos en el tiempo del segundo culto y que tú sigas, Señor, ayudándonos y guiándonos en todo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.